Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga a través de la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Nuevamente acá en los estudios de la radio. La semana pasada no pudimos salir al aire por problemas técnicos. Esta semana estamos al aire, esperemos seguir estando al aire mucho tiempo más también. Y agradecerles a cada uno de ustedes que domingo a domingo nos permiten poder ingresar a sus hogares en esta controvertida Argentina, en esta difícil Argentina que nos toca vivir y que día a día es como una penuria, viendo el escenario que nos toca observar frente a esta política berreta, a este tipo de política, o mejor dicho, a este tipo de politiquería que se viene viviendo últimamente en estas latitudes de América Latina y en especial de la República Argentina. Bueno, acá en el piso la tenemos también a Laura, nuestra productora, así que Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste esta semana? Bien, dentro de todo bien, la verdad, dentro de todo muy bien. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que un feliz día a todas las mujeres en su día, que la pasen muy bonito. A pesar de que está fresquito, de que está el cielo nublado, no tuvimos lluvia, así que lo disfruten este domingo. Sobre todo esas mujeres que día a día luchan y que sacan adelante sus hogares en este contexto de este machismo que muchas veces se ha dado en diferentes latitudes, en las cuales a veces son postergadas, pero que ellas de una u otra manera tratan de salir, de luchar y de poder contener sus hogares, sus familias y sus maridos. Así que a ellas mi honor, mi respeto y vaya un gran saludo de su programa Zona Libre. ¿Qué temperatura tenemos a esta altura de la mañana, Laura? 24 grados y el cielo se encuentra nublado. 24 grados, pero hace un calor que estuvimos quemándonos y chicharrándonos. Y ahí tenemos a nuestro operador, ¿cómo se llama? ¿Lo tenemos ahí? Laura. Julián, a nuestro operador, muchísimas gracias. Ya lo conozco porque estuve una vez en una entrevista con él y con Lucio, un día por la mañana hablando de otros temas. Vine en esa oportunidad vine como un entrevistado, no como entrevistador, sino como un entrevistado, y quedé, digamos, alegre de este estudio que es lo que es la radio municipal de General Rodríguez y que nos permiten poder salir gracias a las autoridades municipales que nos permiten poder hoy salir al aire a través de esta emisora. Bueno, la Argentina es una Argentina que hoy estamos viviendo una de las crisis más profundas, no solamente económica, sino también institucional, una crisis de confianza de parte de la sociedad. Cada vez más ciudadanos miran a la política con desconfianza, con un cansancio y muchas veces hasta con un tema de indignación, que no se trata de una percepción construida de un día para otro, sino que es el resultado de años de promesas incumplidas, discursos vacíos y de una dirigencia política que muchas veces parece vivir en un mundo completamente distinto al que la gente común vive. Esa gente común que sufre día a día para poder llevar a su familia a un buen puerto y poder llegar también económicamente, y muchas veces no lo logran. Un 80% hoy de la República Argentina la está pasando mal. Y la sociedad, esta sociedad benevolente, muchas veces observa cómo muchos dirigentes ingresan a la política con un patrimonio modesto y al cabo de algunos años de gestión emergen convertidos en multimillonarios. Casas, empresas, vehículos de lujo, patrimonios difíciles de explicar se vuelven para una parte de esta sociedad un paisaje que se repite demasiado seguido, sean del espacio político que sean. Frente a eso, el ciudadano común que trabaja, que paga sus impuestos y que lucha por llegar a fin de mes, no puede evitar preguntarse si la política dejó de ser un servicio público para convertirse en un negocio privado.
Pero el problema no termina ahí. A la par de esas sospechas de enriquecimiento, se ha instalado también un discurso cada vez más perverso en el debate político y en el debate público. El uso de la pobreza como una herramienta política. Los sectores más vulnerables son transformados en argumento, en un número, en un relato, uno de los que utilizan para justificar las políticas que muchas veces no cambian su realidad. Otros lo estigmatizan y los convierten en culpables de todos los males, como si ser pobre fuera una elección y no una consecuencia de un sistema nefasto que durante décadas no supo o no pudo dar respuestas a las reales necesidades de una sociedad que hoy día a día anhela tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y no benevolentes que son cipayos de determinados espacios políticos o de determinados intereses espurios de determinados imperios. Así la pobreza termina siendo explotada desde ambos lados del discurso político como una bandera o como un chivo expiatorio. En el medio quedan millones de personas que no necesitan discursos grandilocuentes, sino oportunidades de trabajo y una dignidad. Hablamos por sobre todas cosas la dignidad, y que cuando la política se llena de relatos, que luego la realidad desmiente, el discurso pierde un valor y la clase política empieza a ser descreída. Las palabras dejan de ser herramientas de transformación y pasan a ser simplemente instrumentos de manipulación. Y cuando la palabra pública se convierte en una mentira reiterada, que durante muchísimos años esto ha pasado, el resultado es inevitable y es el descreimiento social. Un descreimiento que se vuelve peligroso día a día. Un descreimiento que una sociedad que deje de creer en lo que es la política corre el riesgo de caer en el cinismo colectivo o en la apatía democrática. Y esa palabra, apatía democrática, que sucede en muchísimas partes de América Latina. En esa apatía, pero que también puede convertirse en una oportunidad. Y es una oportunidad de poder exigir que sea distinta. Y hablamos de la política y de la clase política dirigencial, que sea más transparente, que sea más honesta y por sobre todas las cosas, que sea más cercana a la realidad y que no vivan en un flash, que no vivan en un canal de YouTube, que no vivan en un canal de X o en un canal del mismo llamado bobos. Y la política debería ser el espacio donde se construyen soluciones reales, colectivas, donde no se acumulan privilegios, sino que de lo contrario, la distancia entre el representante y los representados seguirá creciendo y con ella la sensación de que el sistema dejó de funcionar para quienes lo necesitan. Y para ello necesitamos recuperar la confianza. Y recuperar esa confianza no simplemente es fácil, porque el primer paso y simple es que la política vuelva a parecerse un poco más a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que salen el día a día y que ven la realidad cuando salen a la puerta de su casa y la realidad es cruda. Si se hizo o no se hizo, o solamente se vive una fantasía de parte de un lado y del otro lado. Es la cruda realidad en el dolor del día a día. Y entonces es ahí donde nos tenemos que parecer un poco más a la vida, y que la sociedad dice que necesitamos gente que nos represente. Y eso también pasa en esta América Latina, donde la política dejó de ser vista como una herramienta de transformación para convertirse en los ojos de muchos ciudadanos en un negocio demasiado rentable. La política pasó a ser un negocio, dejó de ser el arte de poder generar el bien común y pasó a ser un negocio de muy pocos. Y en Argentina y en Perú son ejemplos dolorosamente claros de ese deterioro. La gente ya no cree, y no cree durante años, vio demasiadas veces la misma escena repetirse. Dirigentes que llegan a la política con discursos de humildad, con relatos de lucha social, con promesas de representar a los que menos tienen y que años después aparecen rodeados de propiedades. Y suena muchas veces redundante volver a decirlo, y es propiedades, empresas, cuentas difíciles de explicar y un nivel de vida que jamás podrían haber alcanzado con un sueldo público. Jamás podrían haber alcanzado con un sueldo público, porque muchas veces fueron simplemente empleados públicos y para poder ser empleado público no ganas millonadas, muchachos, y terminas siendo millonario. Mientras tanto, del otro lado del mostrador, la sociedad vive otra realidad
salarios que no alcanzan, jubilados que eligen entrar en entre comprar y entrar en la miseria, o comprar sus medicamentos o comer. Trabajadores informales que sobreviven el día a día y jóvenes que sienten que el futuro está cada vez más lejos. En Argentina la política se acostumbró durante décadas a hablar en nombre de los pobres, mientras millones de personas seguían atrapadas o siguen atrapadas en la pobreza estructural. Cuando algún miserable habla muchas veces que han sacado, durante los últimos años han sacado 15. Primero nos dicen que 15 millones de pobres salieron de la miseria. Después dice 14, después dice 13, después dice 12. Y en ese sentido maquiavélico de querer dibujar la pobreza y usarla, es en donde hemos caído en el descreimiento. Y entonces la pobreza se transformó en bandera, en discurso, en campaña permanente, pero para muchos dirigentes también fue una herramienta de poder, porque donde hay pobreza crónica también hay dependencia, y donde hay dependencia hay votos cautivos. Suena casi una fantasía, pero muchas veces es una realidad hoy. En el Perú, por ejemplo, la historia es distinta. En las últimas décadas el país vio pasar presidentes investigados, encarcelados o destituidos por corrupción. La política se convirtió en un campo minado donde la ciudadanía observa con desconfianza permanente a quienes gobiernan. Escándalo tras escándalo, promesa tras promesa, el resultado siempre parece el mismo y una clase política sobrevive mientras la credibilidad se derrumba. Y en ese escenario aparece otro fenómeno preocupante, la estigmatización de los pobres. Algunos sectores políticos los utilizan como excusa para poder justificar. Perdón, estaban pasando acá y mientras estaban saludando. Creo que nos estaban saludando cuando pasaron. Me desconcertaron y digo, wow, nos están viendo, saludos, ¿cómo están? Gracias. Encima nos saludan, qué grandes. Estábamos hablando de la pobreza, pasan algunos turistas y nos saludan, como que parece que fuéramos en 5N, ya nos sentimos, pero qué grande, ¿qué es esto? Nos desconcertaron, pero bueno, estábamos hablando de lo que es la pobreza y unos turistas pasaron por acá saludándonos. Bueno, se nota que General Rodríguez siguen viniendo turistas a ver cómo está la ciudad, pero bueno. En ese escenario de lo que estábamos hablando, de lo que es la estigmatización y de lo que es una clase política que sobrevive mientras la credibilidad se derrumba, y en ese escenario aparece otro fenómeno preocupante, lo que es la estigmatización de lo que es los pobres. Algunos sectores políticos lo usan como excusa para poder justificar las políticas públicas que no resuelven nada, absolutamente nada, y otros señalan como culpables de los demás problemas del país. De un lado los usan como bandera y del otro lado los usan como enemigos, pero nunca hablamos de lo que son los derechos de los ciudadanos. Y así el discurso político se vuelve vacío, de verdad. Las palabras se repiten hasta perder sentido. Justicia social, libertad, crecimiento, inclusión. Unos conceptos que son enormes y que en boca de dirigentes que no viven de la realidad de la gente terminan convertidos en simplemente eslogan de campaña. Y cuando el discurso se vuelve mentira reiterada, lo que nace en esta sociedad que durante muchísimos años, sea de Perú, Argentina, Chile o donde fuera, comienza lo que es el descreimiento. Y no es un enojo el descreimiento, un enojo pasajero, sino una desconfianza profunda hacia un sistema democrático que cada día más la gente descree. Y el peligro de ese descreimiento comienza a ser enorme, porque cuando la sociedad deja de creer en lo que es la política, se debilita lo que es la democracia misma. Y en ese vacío crecen los extremos, el enojo y la idea de que nadie representa realmente a la gente, y es donde aparecen esos outsiders de la política que vienen de fuera, de no creer, y en donde el enojo de la sociedad termina convertido muchas veces en su propio lapidario. Pero también hay una verdad incómoda que la dirigencia debería escuchar, y el problema no es que la sociedad se haya vuelto antipolítica, sino que el problema es que gran parte de la política y de la gente que trabaja en la política o que hace política dejó de parecerse
a lo que es la sociedad. Es una palabra que suena casi un entrampamiento, ¿no? Pero el problema es que gran parte de los dirigentes políticos o de la gente que trabaja en lo que es la política dejó de parecerse a la sociedad y muchas veces terminan volviéndose como payasos, vistiéndose como payasos para mimetizarse con una sociedad que lamentablemente ya no les cree. Mientras los ciudadanos trabajan para sobrevivir, muchos dirigentes parecen haber encontrado en el Estado el negocio más rentable de todos. Y esa es la raíz del descreimiento que hoy recorre las sociedades en América Latina y en particular en nuestra República Argentina. Así que muchas veces nosotros quisiéramos poder hablar de cosas diferentes, hablar de cuestiones que sean más amenas, pero el día a día nos envuelve en esa maroma humana, en esa marea humana, y que vemos cómo colapsan las instituciones, cómo hay una sensación que se repite en el país y que la gente dejó de creer en lo que es la política, lamentablemente. Dejaron de creer en los dirigentes y es el resultado de muchas décadas de promesas rotas, incumplidas y muchas veces viciadas, que a veces se convierte en un simple negocio. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre y le agradecemos a cada uno de nuestros oyentes que están a través de las diferentes plataformas digitales que nos están siguiendo a través de Radio La Nueva Mona, a través de lo que es la página Zona Libre y también a través de Radio San Vicente y a través de Radio Fermoselle, las plataformas que nos están transmitiendo, en las multiplataformas que nos están transmitiendo en directo, también con la plataforma de Radio Municipal de General Rodríguez. Agradecemos y vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.